del capítulo 7, versículo 1. Padre Santo, yo te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Perdóname, límpiame, purifícame, santifícame, ayúdame, Señor, para hacer siempre tu voluntad. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Señor, te alabamos. Gracias, te adoramos. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor y Padre Santo. Amén. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra de Dios: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros de los utensilios de metal y de los lechos. Y preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Aquí vemos en esta porción de la palabra que se juntaron los fariseos y los escribas, pero no precisamente para aprender del Señor, sino para criticar. Ellos se juntaron, era para buscarle algo malo a Jesús. Los enemigos se juntan cuando se tratan de atacar especial a Dios. Nosotros sabemos muy bien que los saduceos y los fariseos, que eran dos facciones religiosas, los saduceos no creían en la resurrección, y los fariseos sí, ellos se odiaban, pero se juntaron para hacer un complot contra Jesús. Eso también nos va a enseñar que mucha gente del mundo se va a unir para estar contra nosotros. Amén. Ellos se van a unir. Nosotros vemos incluso en el mundo como los ateos, los humanistas, los comunistas, incluso no importa qué clase de religión sea, hay veces se unen y atacan a los cristianos. Pero eso es normal, la palabra de Dios dice que eso tiene que pasar, que el mundo nos va a aborrecer a causa del nombre de Jesús. En el capítulo 7, versículo 6, dice la palabra de Dios: y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Aquí el Señor primero que todo les estaba diciendo que ellos no se estaban acercando a Dios de una manera sincera. Es muy importante que todos nosotros, los que venimos a la iglesia, tengamos un corazón sincero para venir aquí. Amén. Amén. Es importante uno tener, la Biblia dice que se acerque con un corazón sincero. ¿Y qué clase de corazón? Venir a buscar la presencia de Dios, venir a buscar dirección de Dios, venir a buscar al Señor para conocer su voluntad, venir a adorarlo, venir a servirle. Que ese es el culto racional que el Señor habla. Cualquier otra cosa que nos motive a venir a la iglesia ya no proviene del Espíritu Santo, y eso va a traer conflicto en nuestras vidas. Es bien sabido que no muchas personas van a la iglesia precisamente a buscar al Señor. Hay muchas motivaciones. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe por qué nosotros venimos a este lugar y a qué venimos. Si somos sinceros con Él, si venimos por Él o venimos por algún interés particular, porque como dice la palabra de Dios, que cada quien busca lo suyo propio. Entonces, mirar a ver cómo es nuestra motivación. ¿Por qué venimos? Porque si nosotros dejamos mezclar otras cosas, pues con seguridad el diablo nos va a sacar. El diablo es un especialista en sacarnos de la voluntad de Dios, y él va a utilizar muchísimos argumentos, muchísimas cosas para sacarnos. Entonces, por eso él decía, no se trata de honrar al Señor de labios, sino el corazón. Es necesario que usted tenga un corazón sincero con Dios. ¿Qué es un corazón sincero? Que usted está porque Dios quiere que usted esté. Porque hay veces tú puedes tener el corazón en otro lado y no precisamente en Cristo. Y entonces, como Dios no se puede engañar, Dios le dice: bueno, si vas a venir con un corazón sincero. Y en el 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, a los lavamientos de los jarros, a los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también:
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En la tradición, nosotros sabemos que quizás una de las corrientes religiosas más tradicionales pues es el catolicismo. Y son cosas, son tradiciones que hemos aprendido a través de muchos años, que vienen de nuestros abuelos, que vienen de nuestros papás. Y esas tradiciones van tan arraigadas que muchas veces nosotros le cerramos la puerta a Dios. Y uno puede estar al borde de la muerte y aún así cerrándole las puertas al Señor en la cara. Las tradiciones, todo lo que nosotros conocemos como rosarios, como novenas, como fiestas santas, todo lo que nosotros conocemos como por ejemplo comulgar, la primera comunión, la extremaunción, todas esas cosas no están en la Biblia, esas cosas son tradiciones. Y por tradiciones mucha gente se va a ir para el infierno. Hay veces la tradición llega a ser tan fuerte que uno hasta manda a hacer calcomanías que coloca en la puerta. Aquí somos de tal forma, no queremos la salvación de Dios, así eran nuestros padres, así eran nuestros abuelos. Y eso mismo sucedía cuando Jeremías estaba hablando la palabra de Dios. Cuando en esa época la gente adoraba a la diosa Diana de los Efesios, que era la misma Artemisa, que hoy en día es la misma María, o sea, el diablo suplanta ese nombre, no es que sea María, sino utiliza ese nombre, para que la gente comience a tener un culto. Ellos decían, no, es que nosotros no queremos saber nada de lo que nos habla de Jehová, porque desde que dejamos de servirle, hacerle sacrificios a la reina del cielo, que incluso hoy en día también a María la llaman la reina del cielo, o sea, el mismo nombre, dice, nos han venido cosas malas. En cambio, cuando nosotros dejamos de servirle a Dios, nos comienza a ir bien, lógicamente. La palabra de Dios, el Señor nos estaba enseñando que iban a venir pruebas, persecuciones, dificultades, y lógicamente la enseñanza no solamente es teórica, la enseñanza siempre viene con su lado práctico. Cuando Dios predica de algo, uno tiene que coger esa prédica con mucha sabiduría y no dejar que se le escape nada, porque con toda seguridad el diablo va a probarnos a ver si nosotros entendimos la prédica o no. Y siempre sucede de esa manera. Cuando uno predica la contienda, inmediatamente todas las familias entran en contienda. Cuando uno comienza a predicar sobre la entrega, la iglesia se vuelve perezosa. Cuando uno comienza a hablar sobre fidelidad, la iglesia ya no se vuelve fiel. ¿Por qué? Porque Satanás va a probar. Se ha estado enseñando sobre las persecuciones, pues lógicamente ¿qué van a venir? Persecuciones. Hemos enseñado sobre las pruebas. ¿Qué van a venir? Pues pruebas. Eso viene con su examen teórico, práctico. Y ahí es cuando uno se sabe quién es quién. Porque es que venir aquí a sentarnos es muy chévere, pero cuando uno tiene que enfrentarse a la situación, a lo que viene, es tremendo. Entonces por eso nosotros tenemos que estar bien arraigados en el Señor, bien cimentados. El Señor estaba hablando mucho sobre leer la palabra de Dios, sobre orar. ¿Por qué? Porque vienen cosas terribles. Y ahorita comienza la persecución. No solamente es que la gente nos va a atacar, que la gente va a hablar mal de nosotros, que nos van a prohibir el evangelio, sino persecución es que los demonios vienen a matarnos, ellos nos quieren matar. Entonces nosotros tenemos que estar orando por la protección, tenemos que crear un cerco. ¿Por qué Dios le dice a uno, forme un cerco? Porque es que el cerco mantiene a Satanás alejado. Si nosotros no estamos orando, y si nosotros dudamos, pues el Satanás va a entrar, son puertas abiertas. Cuando uno comienza a dudar, Satanás entra. Acuérdense que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y un león cuando tiene hambre es asombroso que si una persona mete la mano en una jaula, que solo cabe la mano, el león por ahí lo mete.
el león se lo come por ahí, lo hace pedazos hasta que lo mete. Entonces al diablo no hay que dejarle ninguna fisura, ninguna puerta abierta. Estos son momentos de estar cerrando puertas, estos son los últimos momentos de la humanidad, los momentos más difíciles que tiene la iglesia, es los momentos en que la iglesia tiene que estar unánimes, pero es cuando la iglesia está más dispersa. El momento en que la iglesia más debiera estar trabajando es cuando el momento en que la iglesia está más perezosa. Es cuando la iglesia está más dividida, cuando cada quien está pensando en lo suyo propio, o sea, la gente no está pensando en el reino, está pensando en su bendición, en su estilo de vida, en esto me gusta, en esto no me gusta. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia dice que el ser cristiano usted iba a tener una vida que le iba a gustar todo lo que veía o todo lo que oía, ¿o sí? En la Biblia dice que no, que nosotros íbamos a tener aflicción, que íbamos a pasar por pruebas, que íbamos a pasar por cantidad de cosas. Es en la 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os animamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí que ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, o sea, no demos a nadie ninguna ocasión para ofenderlos, para que nuestro ministerio no sea vituperado, que la gente no esté hablando mal de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ofendernos o ofendemos a otros, el ministerio de nosotros es menoscabado. El ministerio se detiene, el ministerio es atacado directamente por Satanás e incluso puede ser anulado, aniquilado y destruido. Entonces por eso le dice, no le demos ocasión a nadie. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, mire lo que el Señor le dice, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. O sea, esa es la verdadera realidad de la vida de un cristiano. O sea, se supone que esa es la vida que nosotros debemos tener. Pero a nosotros no nos gustan ni los desvelos, ni los ayunos, ni el trabajo, ni las cárceles, ni los tumultos, ni los azotes, ni las tribulaciones, ni las necesidades, ni las angustias. O sea, a nosotros no nos gusta nada de eso y nosotros le huimos a eso para tener una cierta comodidad, y entonces eso nos impide hacer el trabajo de Dios. En pureza, en conocimiento, en longanimidad. O sea, longanimidad, ¿qué significa? Que usted siempre está de buen ánimo en todo momento, no importa lo que esté pasando en su vida. O sea, que usted es responsable, en otras palabras, que usted es tan responsable que usted no importa lo que está pasando, usted sabe que tiene que hacer ese trabajo. En bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. En palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios es como un martillo, es un fuego, es una espada. La palabra de Dios duele, la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios nos molesta, la palabra de Dios nos reargulle, nos confronta, pero es la palabra de Dios. La Biblia dice que ninguna corrección parece buena en el momento, pero a la larga da sus frutos. Lógicamente, cuando Dios habla y Él habla fuerte, a uno no le gusta. Hay veces que uno quisiera que dijera, venga, pero ¿por qué no hablamos otra cosa más bonita? Pues que Dios le dice, no, es que hasta que no hagan eso, no podemos pasar a una cosa más bonita. Eso es como decirle a los hijos de uno, vaya, levántese, báñese y venga a desayunar. Pero a veces los hijos quieren desayunar sin levantarse ni sin bañarse. Y lógicamente les va a molestar tener que levantarse para bañarse ni para ir a desayunar. Y ellos van a decir, ay, yo quiero desayunar. No, levántese. No, hasta que no se levante y no se bañe no va a desayunar. O sea, el orden, Dios es un Dios de orden. El poder de Dios, o sea, nosotros tenemos que estar orando por las personas. Yo no sé por qué a veces la gente piensa que el poder de Dios es algo que debe manejar el pastor. Hay veces toda una iglesia espera es que el pastor mueva la unción de la iglesia.
¿Y quién dijo que en la Biblia que eso era así? La Biblia dice, la palabra de Dios, en Epístolas capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ahí no dice, y el pastor recibirá poder y ustedes se van a gozar en la unción en la iglesia. Ahí dice, no, cada uno tiene que tener el poder, cada uno de nosotros debiéramos estar echando demonios, cada uno de nosotros debiéramos estar imponiendo manos para sanar a los enfermos, cada uno debiéramos estar evangelizando, moviendo el poder de Dios, porque es que el poder de Dios se mueve más para los inconversos que para los cristianos. Porque a veces el inconverso necesita sentir eso como para que su fe aumente, que diga, uy, sí, vean, se siente. No, llega un momento en que el Señor le dice a uno, madure, usted no tiene que sentir nada, usted tiene es que creer. Crea. Y hay veces la iglesia quiere eso, ¿no? La iglesia quiere como que el pastor haga todo el asunto. No, pero no, ¿por qué no? La Biblia dice que cuando todos están unánimes en un mismo espíritu, pues la presencia de Dios, ¿cómo va a ser? Pues poderosa. Si toda la iglesia se une a cantar con todo el corazón, dejando todos sus problemas, dejando todas las cosas por fuera, la presencia de Dios sería poderosísima. Pero la Biblia dice también que hay veces la mosca daña el perfume. Hay veces una persona con muy mala actitud en la iglesia puede romper los planes que Dios tiene para la iglesia. Acuérdense que Jesús tuvo que sacar personas para poder hacer milagros. Porque él decía, había gente tan escéptica, había personas tan incrédulas que incluso en la tierra de él, con los familiares y amigos de él, dice que allí no pudo hacer muchos milagros. O sea que se necesita que esté ese ambiente de amor, sí, ese ambiente de que yo amo al Señor, yo gano gente para el Señor, yo no gano gente para que me vean ni para que me asciendan. Uno gana gente es porque Dios nos llama, ¿es para qué? A eso, a ganar personas, amén. Entonces eso es para todos, eso no solamente es para una sola persona. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Tenemos las armas de la justicia. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos que hay una armadura. ¿Cuántos saben que Dios nos dejó una armadura? Y ahí está en Efesios. Ahora, ¿estamos usando la armadura? Vamos a mirar la armadura. Vamos a ir a Efesios, el libro de Efesios, porque como que a veces uno se le olvida que existe una armadura. Esa armadura es espiritual, es de Dios y Él nos la da a nosotros, sus hijos, para que la usemos, para que nosotros podamos defendernos y podamos ser también buenos soldados. En Efesios capítulo 6, versículo 10, se llama la armadura de Dios. Así como a un soldado se le da su fusil, su morral, su camuflado, su plano, su comida, para que él pueda así, sus instrucciones, se le da un entrenamiento para que pueda andar en el monte donde le toque andar, según los planes, para que pueda hacer un buen trabajo. Pues Dios también nos dio unos planos. ¿Dónde están los planos? Véanlos. No solamente es un plano, es un arma. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros no tenemos la armadura de Dios, el Señor nos está enseñando que hay maquinaciones, acechanzas que el diablo con seguridad más de una persona lo tiene ya listo para sacarlo. Porque esa persona no tiene la armadura, ni siquiera se está dando cuenta que es el diablo el que lo está sacando de la voluntad de Dios. Él con toda seguridad, el diablo ya lo convenció que son otras cosas, que sus enemigos son otros. La gente olvida que los enemigos no son los hermanitos en Cristo, sino que los enemigos son Satanás, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, huestes y gobernadores. Y si hay un enemigo al que sí hay que ponerle mucho cuidado, aparte del diablo, es uno mismo. Porque el mayor enemigo que uno tiene es la carne de uno. Porque la carne quiere que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, y la carne siempre está brincando, hermanos. ¿O no? ¿A quién no le brinca la carne? A él. ¿A todos?
unos en un área, otros en otra, pero a todos nos está brincando la carne. Y entonces, en lugar de estar peleando con el hermanito o la hermanita, pues fíjense qué es lo que está, qué es lo que el diablo ha aflorado de su corazón, que lo tiene así. Y vaya, ponga eso bajo la cruz, en el control del Señor, y otra vez júntese al camino y verá que comienza a hacer la voluntad de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí están hablando de 4 clases de demonios. No subestimes al diablo. Es verdad que el diablo está derrotado, pero no lo subestime, porque ni siquiera los ángeles subestimaban a los demonios, ni siquiera Jesús subestimaba a los demonios. Los ángeles incluso a los demonios les hablaban con respeto. La Biblia dice que cuando Moisés murió, que el arcángel Miguel estaba luchando contra Satanás por el cuerpo de él. O sea, parece que Moisés fue resucitado, levantado entre los muertos. Y Satanás eso le dijo de todo, y el ángel lo único que le decía es que el Señor te reprenda. Satanás le decía una cantidad de cosas a ver si el arcángel Miguel se rebajaba a contestarle lo mismo. El domingo pasado el Señor nos estaba hablando que cuando usted comienza a hablar con una persona que está enojada y que comienza a tratarte mal, si usted sigue hablando con esa persona, con toda seguridad tú vas a resultar hablando igual que esa persona. Con toda seguridad. Muchas veces toca es hacer como el ángel, el Señor te reprenda y váyase. ¿A qué se queda? ¿Para qué se pone usted a discutir con una persona? En ninguna discusión jamás nadie va a aceptar que tiene la razón. Y los ánimos se van a encender cada vez más fuertes. Y hay diferentes clases de demonios. Hay los principados cogen naciones enteras y ellos tienen millones de demonios a su cargo. Ellos son tan poderosos que el mismo arcángel Miguel, cuando Daniel comenzó a orar y ayunar por 21 días, ¿se acuerda que él comenzó? El buen día que comenzaste a orar, el Señor te respondió y yo vine. Pero el príncipe de Persia no me dejó pasar y duré peleando con él 21 días. O sea, el demonio no es cualquier mamarracho por ahí pintado como alguna gente piensa. El demonio es astuto, él es inteligente, él sabe cómo trabajarnos, él es muy sutil. Él hace que en lugar de que peleemos contra él, nos pongamos a pelear entre nosotros, que en lugar de hacer la voluntad de Dios, nosotros nos inventemos nuestras propias voluntades de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Vemos también los gobernadores, hay principados, potestades, huestes, gobernadores, y en realidad las huestes son las que más, son los demonios más pequeños que hay, no digo pequeños en tamaño, sino en fuerza. Y hay demonios que son muy fáciles sacarlos, pero hay demonios que son difíciles. Recuerde que Jesús tuvo que darles una lección a los apóstoles cuando todos los apóstoles trataron de echar un demonio y no pudieron. Y el mismo Jesús les dijo, porque los apóstoles le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarlo? Y él dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Hay demonios que no salen con imposición de manos. Hay demonios que la persona necesita ayunar y orar, tanto el que lo tiene como el que lo va a sacar del nombre de Jesús. Y es importante también que la persona quiera ser libre, porque si la persona no es libre, pues usted puede decirle que se salga en el nombre de Jesús las veces que sea, él no se va a ir. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. ¿Cuántos saben que hay días malos? Mire, hay días que uno se levanta, que uno quisiera echarse al 3, hermanos. Hay días en que uno quiere botar por la borda todo. Hay días en que Satanás comienza a hablar con uno desde tempranito. Si uno se levanta sin orar, el primero que comienza a hablar es Satanás. ¿Y a usted qué le sirve esto? ¿Y a usted qué le sirve aquello? Mira, a usted nadie le para bolas, a usted nadie lo aprecia, a usted nadie lo quiere. El diablo a mí me habla mucho. A veces el diablo me dice, vaya y llegue y verá que nadie lo saluda. Y llego y nadie me saluda. Pero el Espíritu Santo me dice, no importa, a mí tampoco me saludan.
haga el trabajo, salúdelo o no lo salude. Y toca hacer el trabajo. Pero si uno comienza a caer en la trampa, no, pero es que a mí ni me saludan, pero entonces ya uno no quiere hacer nada, entonces ya cayó en la trampa del diablo. No, hay que seguir porque hay días malos, hay días en que las cosas no van a salir como tú quieres que salgan. Hay días en que se va a levantar tu carne, se va a levantar el diablo y el mundo se va a levantar contra usted. Y esos son los tres enemigos del hombre: el demonio, el mundo y la carne. Y es cuando la carne se levanta y fuera de eso está levantado Satanás y está el mundo contra usted, es cuando mucha gente se quiere matar. Y claro, eso pone a cuestionar, pero es cuando viene la ayuda del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y comienza a recordarle todo lo que tú has leído de la palabra. Por eso es tan necesario todos los días uno estar leyendo algo de Biblia, meditando, meditar lo que uno aprendió. Es muy triste uno preguntarle a una persona: ¿usted se acuerda que predicamos el domingo pasado? ¿Qué fue? ¿De qué fue? Igual que cuando la gente iba a misa. Iba y se sentaba y como que entra por aquí, sale por aquí. No, la palabra de Dios es para comerla y meditarla en ella. La Biblia dice: medita en la palabra de día y de noche. Si usted piensa en la palabra, y es más, cuando usted enseña la palabra se le queda. Cuando usted oye una prédica y usted se la enseña a otro, a usted le quedó grabado siempre esa prédica. Y uno se aprende muy fácilmente los versículos, donde están las cosas que dicen. Y eso le va a ayudar a uno mucho para la vida espiritual. Porque es que estamos en un mundo lleno de tinieblas, donde nosotros somos la luz. Y la verdad es que la luz es muy poca. Usted por donde quiera que vaya a encontrar un cristiano consagrado es muy difícil. Usted va a encontrar cristianos tibios que les gusta lo del mundo, las cosas del mundo, donde ellos solamente hablan del mundo y de las cosas del mundo. Pero encontrar un cristiano que hable sobre la palabra de Dios, que hable sobre la obra de Dios, sí, que dé testimonio, que sea lleno del Espíritu Santo, es muy difícil. Si es difícil encontrarlos en las iglesias, imagínense encontrarlos en la universidad, en el trabajo o en la casa, donde son pocos los que son cristianos. Entonces, como esa palabra no están meditando en eso, pues es muy fácil que Satanás esté afectando nuestra vida. Pero la parte buena es que aunque el diablo esté haciéndonos fiestas, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos saben eso? Y Él dice: yo no te soltaré. El asunto es: no lo soltemos a Él. Y Él dice: yo no lo soltaré. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Siga conmigo, no se deje engañar de Satanás, no me suelte la mano. Siga, levántese, siga, aguante, 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 porque aquí tendremos aflicción. Y muchas veces para algunas personas un poco de aflicción es suficiente para sacarlos de la voluntad de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, ¿cuáles son los lomos? Los lomos es la cintura. El cinturón de la verdad se llama eso, un cinturón. O sea, con los pantalones bien puestos, bien amarrados. Una vez se pensaba que los lomos eran acá, ¿cierto? Porque uno piensa que al lomo de burro. No, pero si usted mira cuando usted se sienta en el burro, o se lo ponen en la cintura. Ahora, la armadura, el Señor comparaba la armadura de Dios con la armadura de los romanos. Los romanos tenían un cinturón grande y en el cinturón descansaba la coraza. El cinturón iba conectado con unas correas a los zapatos y en el cinturón iba la espada y tenía un soporte donde iba el escudo. O sea, el cinturón era importante, claro. Entonces él dice ponga el cinturón, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Conocer la verdad, la Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿cómo nos va a hacer? Libres. ¿Cuál es la verdad? Que nosotros ya no somos del diablo. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús ahora es nuestro Señor. ¿Cuál es la verdad? Que nosotros no dependemos del mundo, que nosotros dependemos de quién, de Dios. ¿Cuál es la verdad? Que nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Cuál es la verdad? Que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdad? Que las cosas viejas pasaron, todas las cosas son nuevas. ¿Cuál es la verdad? Que la pobreza ya desapareció. Por lo tanto, tenemos que pensar como personas pudientes. ¿Cuál es la verdad? Que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. ¿Cuál es la verdad? Que de qué nos sirve ganar todo el oro y la plata del mundo si perdemos el alma. ¿Cuál es la verdad? Que cualquier amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero si uno como cristiano se le olvida esa verdad,
pues con seguridad está sin cinturón, y como no tiene cinturón, entonces no se puede colocar la coraza. La coraza los romanos se la colocaba, la coraza pesaba. Una coraza llegaba a pesar a veces hasta 12 kilos. Y ellos se la ponían y descansaban sobre el cinturón. Y la armadura llegaba a pesar tanto que cuando un soldado romano se caía al suelo, era prácticamente hombre muerto, porque era difícil poder levantarse. Por eso tenía que usar unos zapatos que tenían como púas, como los zapatos de los alpinistas, para poder pisar fuerte, para que no se cayera. ¿Y cuál es la coraza de la justicia? La coraza de la justicia es que el diablo ya no tiene ningún argumento contra nosotros, que él ya no puede usar ninguna mentira para sacarnos del evangelio. Lo que no entiendo es por qué algunos cristianos reciben esas mentiras y se apartan del evangelio, porque la verdad es esa, y nosotros ya somos justos. ¿Qué somos justos? Que nosotros estamos escondidos en Jesús, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, si nosotros le pedimos perdón, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, y también si nosotros perdonamos a los demás. Esa es una verdad, esa es la justicia. La misma palabra de Dios dice: yo no veré un justo mendigando, ni necesitado de pan. ¿Por qué uno le cree? Yo le creo al Señor. Entonces, el justo hace lo que la Biblia dice que tiene que hacer, y recibe lo que la Biblia dice que va a recibir, si hace lo que es correcto. La coraza protegía las partes vitales del soldado. La parte más vital de una persona es el corazón, porque ahí era donde querían darle el flechazo, el lanzazo. Y la parte vital de todos los cristianos, ¿saben cuál es la parte de nosotros también? Que es nuestro corazón. Y no estamos hablando del corazón, del músculo este de acá. Es el espíritu de Dios en nosotros, nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice que sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Ahí no dice cuida tu plata, ahí no dice cuida tu pareja, ahí no dice cuida tu casa, cuida tu carro, cuida tu empleo. Ahí dice cuida ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Porque una vez que Satanás logra entrar en el corazón de uno y el corazón se comienza a torcer, es cuando el corazón comienza a volverse resentido, es cuando el corazón comienza a volverse envidioso, egoísta, murmurador. Que eso es lo que estaba hablando el Señor en Marcos cuando le decía que el hombre no es impuro lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Porque es que el corazón es que sale todo lo malo. Los homicidios, los robos, todo, absolutamente todo sale del corazón. Entonces por eso él dice, hay que cuidar la vida. Entonces, esa es parte de la armadura. Yo soy justo y por lo tanto voy a cuidar mi corazón. Sí, el diablo a veces logra lanzar dardos, y hay dardos que nos queman. Y hay veces hay dardos que nos han hecho daño, hay dardos que nosotros, cuando una persona nos ofende y nosotros tenemos esa ofensa, es un dardo encendido. Ese dardo hay que apagarlo con el amor de Dios. Y más bien encender el corazón con el fuego de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y calzaban los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, los zapatos significaban que usted lleve el Evangelio. Cuando un cristiano evangeliza, es un cristiano que es estable emocional y espiritualmente. Una persona que evangeliza está bajo la mirada protectora y bajo la provisión divina de Dios. Mire por qué es tan importante evangelizar. Por eso el Señor le decía, no se dedique a hacer tesoros en la tierra, haga tesoros en el cielo. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? Ganemos almas. Lógicamente también hay que trabajar, pero sin quitar de dejar de hacer lo otro. Cuando nosotros evangelizamos, andamos bajo la unción. Tenemos el poder de Dios, porque es que Dios le da su unción y su poder es a los que evangelizan. ¿Para qué le da Dios poder y salir de una persona que está en su casa? ¿Para qué, no? Dios es práctico, incluso Él dice, no echéis las perlas a los cerdos. Nosotros tenemos que evangelizar, y el evangelizar es lo que nos mantiene firmes
en el Señor. Dejamos de evangelizar y el fuego de Dios se va apagando, el Espíritu Santo se va contristando, el mundo nos comienza a atraer, comenzamos ya a fijarnos por la vista, ya no es por fe. Uy, esto está tenaz, esto está terrible, ya no puedo, ya no me alcanza, esto está tremendo. Entonces se dan cuenta que el evangelizar, por eso Dios lo colocó, y porque las púas no dejan que usted se caiga. Y dice, y sobre todo, mire, algo muy importante, es el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo que tenían los romanos antiguamente cubría totalmente la persona. Eran rectangulares, eran de la altura de la persona hasta el suelo, y ellos se lo colocaban también en el cinturón. Pero los escudos tenían también otro hueco donde otro escudo podía encajar. Y cuando los soldados se unían y se juntaban los escudos, yo no sé si ustedes veían las películas de los romanos en que venían escuadrones y se formaban escudos y todos levantaban el escudo arriba, y eso quedaba era como un tanque de guerra que ahí no entraba nada. La unidad, hermanos. Cristianos unidos con el escudo de la fe, con la armadura de Dios, son peligrosos para Satanás. Y era tan tremendo que cuando los soldados andaban en escuadrones así con los escudos, ellos tenían que caminar y tenían que golpear el piso, porque ellos tenían que avisarle a todas las personas. Si alguna persona se llegaba a caer cuando iban dando el escuadrón, ellos no paraban, ellos seguían, y la persona era pisoteada y era muerta por las púas de los zapatos. Y nosotros como cristianos, cuando vamos evangelizando, cuando salimos a evangelizar, el diablo nos ve como un escuadrón así. Los demonios abren campo, dicen, ahí viene esta gente a acabar con el reino. Cuando nosotros salimos a evangelizar, el reino de las tinieblas tiembla. Y si uno se pone a mirar en el espíritu, uno pudiera mirar en una visión, uno vería como todas las edificaciones de Satanás se caen solo por la presencia, así como cayeron los muros de Jericó, que eso era lo que significaba. O sea, el poder, cuando la gente sale, no a buscar lo suyo, sino a buscar a la gente, a buscar al perdido. Mire, tú no conoces a Jesús, sí, yo ya soy salvo, y gloria a Dios porque soy salvo, y gloria a Dios porque si peco Dios me perdona, pero tú no eres salvo. Y nosotros salimos a llevarles que son las buenas noticias. Acuérdense, Paliconversos son las buenas noticias. Para los cristianos es la doctrina. Por eso más de un cristiano, hay cristianos que les gustan solo las buenas noticias. Hay cristianos que solo les gusta el evangelio. Solo evangelio, solo buenas noticias. Dios te ama, Dios te ayuda, tal. No les gusta la doctrina, porque la doctrina es para corregirnos, y ninguna corrección parece buena. A nadie le gusta la corrección. Y cuando uno le está corrigiendo mucho y uno no quiere pues ser corregido, pues me dice, yo estoy como que mejor no, yo no aguanto más. No, si nosotros corregimos, la corrección es buena. La Biblia no tiene por qué a nosotros mortificarnos. ¿Por qué? Si no le estamos obedeciendo, yo le doy gracias a Dios que Él nos habla la palabra de Dios para que hagamos los ajustes. ¿Cuántos saben que eso es chévere? Y si la estoy obedeciendo, pues tampoco me molesta, sino yo le doy gracias a Dios porque por su gracia estoy obedeciendo esa parte de la palabra. O sea, no hay por qué ponerse bravo ni por lo uno ni por lo otro. Pero a menos que hayan ya demonios cogiéndolo a uno, pues a uno le va a disgustar todo. Va a comenzar a molestarle hasta al vecino. Ya no me gusta ni cómo se viste este vecino. No me gusta cómo huele la vecina. Ya no le comienza a gustar ni el color de la silla, ya no le gusta la música, ya no le gusta nada. Ya hay un demonio ahí en su hombro hablándole ahí. Y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. El casco protege la cabeza. Nosotros tenemos que tener seguro que la salvación es un regalo de Dios para que nos lo dio por gracia, no porque nos lo mereciéramos, pero que hay que cuidarlo, que hay que mantenerlo para que Satanás no nos engañe y nos haga creer que nosotros ya no vamos a ir al cielo.
O sea, hay que cambiar la mente. Por eso en Romanos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que la iglesia hoy en día no renueva su mente. La iglesia hoy en día va a la iglesia, pero tiene una mente netamente mundana. No ha renovado su mente. Por eso vamos a ver el sábado una cantidad de gente comprándole dulcecitos a los niños, llevándolos con disfraces porque pobrecito el niño. Vamos a verlo. Eso lo vamos a ver, hermanos. Vamos a ver en Navidad una cantidad de gente rezando la novena. Pero hermanos, ¿qué hacemos? Eso a las personas las debilita. Y no solamente ellos los debilitan, sino que ellos se vuelven tropiezo para otras personas. La Biblia es muy clara cuando Él dice, hay de aquel que sea tropiezo. Ya basta con que nosotros hagamos cosas incorrectas y que haya pecado en nuestra vida, como para que nosotros vendamos nuestros principios y que el mundo se dé cuenta que nosotros tenemos un precio. No, el precio de nosotros es ahora que nosotros valemos tanto que ya nadie nos puede comprar, porque nosotros valemos la sangre de Jesucristo hasta la última gota. Eso no fue un poquito de sangre, hasta la última gota. Ya a Jesús no le salía sangre, sino le comenzó a salir agua. Porque ya se había acabado, toda la sangre de Jesús salió por usted y por mí. Como para estar ahí vendiéndolas por amistad con el mundo. Y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esto es una espada. Esto es una espada de dos filos. A diestra y a siniestra. Esto a uno lo confronta, a uno lo hiere. Porque es una espada de dos filos. Uno muchas veces está predicando algo y resulta que uno está en ese pecado. Y no solamente uno le está dando al otro, sino que uno también está recibiendo. Porque es que Dios se encargó de que sea de dos filos, es para que nadie se crea mejor que otro. Por eso es de dos filos. Por eso Él dice, cuando tú estés corrigiendo a alguien, sí, hágalo con espíritu y mansedumbre. No sea que tú también seas tentado y caigas en lo mismo. Por eso el Señor le dice que solamente personas espirituales, o sea, maduras, porque una cosa es llevar usted 20 años en una iglesia y ser un bebecito que por nada se pone bravo, o una cosa es ser una persona madura, que no importa lo que el diablo le haga, lo que diga, lo que le haga, usted no deja de hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted llegue al cielo, usted le van a pagar es por la voluntad de Dios, no en cuántas iglesias estuvo, sino qué hizo. ¿Fuiste fiel en lo poco? ¿Fuiste fiel? Porque Dios prueba eso, la fidelidad. Y eso es algo que sale del corazón. Entonces cuando el corazón no está bien, pues uno no puede ser fiel con el Señor. Y el mundo lo contamina a uno y entonces uno comienza a amar el mundo. Entonces esto es una espada. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren que el 18 es muy importante. Hay orar que dice cada cuánto. Dice en todo tiempo, y ahí es donde nosotros como iglesia fallamos. Porque como le digo, hay personas que no hablan con Dios. Entonces ellos no oran. Hay personas que ni saben orar. Entonces yo me imagino cómo será su relación con Dios. Y lógicamente aprender a orar eso no es de un día para otro, porque nosotros veníamos de orar con vanas repeticiones. ¿Se acuerdan lo que dice? Vamos a Mateo capítulo 7. Nosotros veníamos así y hay veces pensamos que queremos seguir así. ¿A cuánto les tocó alguna vez rezar el rosario? A mí me obligaban a rezar el rosario. Para mí no eran los gozosos, eran los dolorosos. Y eso era hoy un tedio, eso era aterrador. Y entonces uno viene con eso, y entonces uno como que el diablo le mete que hablar con Dios es un castigo. Y es más, uno estaba bajo la religión tradicional, iba y se confesaba con el curita, ¿cierto? Y padrecito, perdóneme que esto, el padrecito no lo tiene que perdonar a usted nada porque usted no lo ofendió a él, es a Dios. Entonces usted ni siquiera tiene que ir del cura, él también tiene que pedirle perdón a Dios.
Y él decía, listo, de castigo 10 Padre Nuestros, 20 Ave Marías. Entonces, ¿qué fue lo que recibimos nosotros? Que orar era un castigo. Y lo tenemos ahí inculcado, y por eso cuando vamos a orar, no solo lo sentimos como un castigo, que por eso no nos gusta venir a orar, sino que también viene un ataque de Satanás fuerte para que tú no puedas orar. Por eso uno le da un sueño terrible cuando se trata de orar. Cuando uno bosteza es porque hay un demonio trabajando ahí. Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 5, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar al pie de las sinagogas, o sea, al pie de las iglesias, y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. O sea, entra en un sitio donde usted pueda hablar solo con Dios. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú oras solo con Dios, tú le puedes decir a Él tus pecados y tus cosas, pero delante de toda la gente, ¿quién? Señor, yo te pido que me perdones aquello, ¿no? Tú sabes. Mientras que uno cuando está solo le puede decir, lo llama por su nombre, Señor, perdóname porque yo soy esto, yo hago esto, yo pienso esto, yo hice esto, y Dios sí, uno siente la presencia de Dios y uno siente el abrazo de Dios diciéndole, tranquilo, yo te perdono. Me gusta que hayas confiado en mí y que me cuentes, porque eso te va a ayudar mucho, recibes mi gracia. Pero hay personas que ni siquiera piden perdón por eso. Dice que ora a tu Padre que está en lo secreto. Ahí no dice, pídale, ahí no habla ni de Santas Marías, ni de Dios te salves Marías, ni oración al Divino Niño, ni oración a San José. Ahí dice, ora a quién, a tu Padre. Nosotros ya podemos ir directamente al Padre en el nombre de Jesús. Por eso cuando Jesús murió del templo se rompió la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el que solo podía entrar el sumo sacerdote, y que si llegaba a entrar con un solo pecado moría. Ahora nosotros podemos entrar confiados al trono de gracia y decir, papito, aquí estoy, la embarré, perdóname, Señor. Y Dios le va a decir, listo, ¿ya perdonó a los demás? Sí, Señor, listo, yo te perdono. ¿Ya perdonó a los demás? No, todavía no, ni se aparezca por aquí. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco. Es muy práctico, Dios es muy práctico. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, no use novenas, no use rosario, no use nada, no es por las muchas palabrerías. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Entonces la oración tan importante en la armadura, que por eso él dice, orando en todo tiempo y con toda clase de oración, o sea, no solamente en el entendimiento, orando en lenguas, en súplica, suplicándole. No basta con decir, Señor, perdóname. Señor, necesito tal cosa, como si muy sobrado. Hay veces que uno tiene que ir a postrarse, llorarle al Señor y decirle, Señor, yo te pido, yo te suplico esto, y Dios lo hace. Hay veces que no es necesario eso. Hay veces que usted le puede hacer la oración de Jabes, Señor, si ensancharas mi tienda, si me prosperaras, y el Señor lo hizo. No necesitó mayor cosa. ¿Y por qué? Porque Jabes andaba con confianza con Dios. Y cuando una persona tiene confianza con Dios, pues Dios le da las cosas. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le creen. Y hay veces nuestras oraciones, pues no las hacemos con fe. El orar asustado está mostrando que uno no tiene fe. El quejarse está mostrando que uno no tiene fe. El no disponer de nuestros recursos humanos o financieros para la obra de Dios indica que no le tenemos fe. Y cuando uno no tiene fe, pues no va a recibir nada. La palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 1, dice la palabra de Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que duda no va a recibir cosa alguna. No hay nada mejor que llegar a usted con confianza. Y es más, cuando usted le pide al Señor, usted diga al Señor, yo necesito esto,
pero si tú no quieres y es tu voluntad, no hay problema. Y Dios es cuando Él dice, me gusta su actitud, porque a veces la gente llega a pedirle a Dios como obligado. ¿Qué pasó? No, porque entonces ¿a qué jugamos? Entonces ¿qué? Todo el tiempo que estuve en la iglesia, ¿de qué sirvió? Dios le va a decir, de nada. Absolutamente de nada. No aprendió nada, no entendió el evangelio, no entendió, tu corazón no era bueno, porque es que la Biblia dice que Dios siempre, Dios da las cosas para los que están en paz y reciben la gracia de Dios en justicia, y esa es la verdad. Y vean, orando en todo tiempo, y dice, velando con ellos, mire, con perseverancia y súplica, no solo por nosotros, sino por ¿quién? Por todos. A Dios hay que hablarle con respeto, no olvidarnos que nosotros somos sus hijos. Lo que pasa es que en el mundo natural los hijos no respetan a los padres, y entonces los padres reciben ese rechazo y esa falta de respeto de los hijos, que entonces uno piensa que también puede hablar con Dios de la misma manera, y no. Él dice que Él no es hombre para mentir, que él no hay mudanza en su corazón, o sea, Dios no cambia de opinión jamás. Amén.